Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son fanáticos de las series turcas y más específicamente si han seguido de cerca la trayectoria de algunos de los actores más queridos, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de un reencuentro que honestamente muchos esperábamos. Vamos a sumergirnos en la noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a soñar a miles de seguidores. Bige Onal, la talentosa actriz que hemos visto brillar en varias producciones, ha unido de nuevo a Kerem y Hande. Sí, han escuchado bien. Es un reencuentro que evoca recuerdos, nostalgia y sobre todo, muchísima expectación por lo que esto pueda significar. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre esta noticia tan jugosa. Y antes de que nos lancemos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos apasiona. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Vamos a empezar. La noticia en sí misma es bastante potente. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la química que desbordaron en pantalla en Senkalkam, conocida en algunos mercados como Love is in the Air, es innegable. Se convirtieron en una de las parejas más queridas, no solo dentro de la ficción sino también en la vida real por un tiempo, y esa conexión que transmitían cautivó a una audiencia global. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban, todo en ellos resonaba con el público. Y cuando las cosas terminaron, hubo una especie de vacío, un deseo latente de volver a verlos juntos, de revivir esa magia que nos hizo suspirar tantas veces. Y ahora, con la aparición de Bige Onal en este escenario, las cosas se vuelven aún más interesantes. Bige, quien interpretó a Selin, un personaje clave en Senkalkam, un personaje que, seamos honestos, generó bastante drama y alimentó gran parte de la trama, está ahora de alguna manera conectando a estos dos pilares de la serie. Esto no es solo un reencuentro entre Kerem y Hande, sino que Bige actúa como un catalizador, un nexo, y eso le da una dimensión diferente. Los detalles de este reencuentro son los que han alimentado toda la especulación y la emoción. Al parecer, las imágenes que han circulado, y que han sido el detonante de esta conversación, provienen de un evento, una reunión social, donde los tres coincidieron. Verlos juntos, sonriendo e interactuando, es un bálsamo para aquellos que amaron su dinámica en la pantalla. Y lo que es más importante parece ser un encuentro cordial y amistoso, lejos de cualquier tensión o drama. Esto es crucial porque después de que una relación, ya sea profesional o personal, termina, siempre existe esa incógnita de cómo serán las interacciones futuras. Y verlos tan relajados y felices juntos, en especial a Kerem y Hande, sugiere que hay una base de respeto y aprecio mutuo, lo cual siempre es una buena señal. Analizando el contexto de Senkalkam, la presencia de Bige Onal es significativa. Su personaje, Selin, fue la antagonista principal durante gran parte de la serie, creando obstáculos y conflictos constantes para la pareja principal. Por lo tanto, ver a Bige, Kerem y Hande juntos, fuera del contexto de la ficción y en un ambiente de camaradería, es casi poético. Es como si las líneas entre la vida real y la pantalla se difuminaran de una manera positiva, demostrando que las relaciones profesionales pueden trascender la ficción y evolucionar hacia amistades genuinas. Y para los fans, esto es un regalo. Es la posibilidad de ver a los actores que admiramos interactuar de forma auténtica, y quién sabe, quizás compartir momentos que luego se traduzcan en futuros proyectos o simplemente en la alegría de saber que mantienen una buena relación. La reacción en las redes sociales ha sido, como era de esperar, masiva. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin, Hande Erçel y Bige Onal se dispararon. Los comentarios están llenos de mensajes de felicidad, de sorpresa, de nostalgia. Muchos expresan su alegría por verlos juntos de nuevo, algunos incluso bromean sobre la posibilidad de un regreso de Senkalkam, o de nuevos proyectos que los reúnan. Otros simplemente celebran la buena vibra que irradian las imágenes. Es un claro reflejo de cuánto impacto tuvieron estos actores y esta serie en la vida de sus seguidores. La industria del entretenimiento y especialmente las producciones turcas, tienen esa capacidad de crear vínculos emocionales muy fuertes con su audiencia, y este reencuentro es una prueba fehaciente de ello. Pero, ¿qué significa realmente este reencuentro para el futuro? Aquí es donde entra la especulación y la esperanza de los fans. ¿Podría esto ser un indicio de que Kerem y Hande podrían volver a trabajar juntos en un futuro proyecto?
Es una pregunta que resuena en la mente de todos. Si bien no hay nada confirmado, la coincidencia y la buena relación que parecen tener abren esa puerta. Imaginen la expectación que generaría una nueva colaboración entre ellos, quizás en una historia diferente, explorando nuevas dinámicas. El público está listo, la química existe y este reencuentro, de alguna manera, aviva esa llama de posibilidad. Y la inclusión de Big Hyeon-al añade un factor intrigante. ¿Estaría ella también involucrada en un futuro proyecto? ¿Podríamos ver a los tres trabajando juntos de nuevo, pero en roles diferentes? La imaginación es el límite. Más allá de las posibilidades laborales, este reencuentro también habla de la madurez y el crecimiento personal de los actores. Verlos interactuar de manera positiva y cordial después de que las cosas en Senkalkam terminaron, tanto en la ficción como en la vida real para Kerem y Ande, es un testimonio de su profesionalismo y su capacidad para mantener relaciones saludables. A veces las separaciones pueden ser difíciles, y el hecho de que hayan logrado mantener una conexión amistosa demuestra un nivel de madurez que es admirable. Y para Vige, que interpretó un papel que generaba tanta controversia, es gratificante verla compartir este momento de alegría con ellos, fuera de cualquier personaje o conflicto. Además, este tipo de noticias nos recuerdan la naturaleza efímera de la fama y la importancia de las relaciones humanas. Aunque son figuras públicas, siguen siendo personas que forjan amistades y mantienen conexiones. Las imágenes que hemos visto son un vistazo a esa realidad, un recordatorio de que detrás de los personajes y las cámaras, hay individuos que valoran la compañía y el afecto. Y ese es un mensaje poderoso que resuena con la audiencia. Analicemos un poco más a fondo la reacción de los fans. Si entran a las redes sociales, verán miles de comentarios. Por ejemplo, muchos están compartiendo memes y gifs de Senkalkam, reviviendo momentos icónicos de la serie. Otros están escribiendo largas reflexiones sobre lo que significó esa pareja para ellos y cómo este reencuentro les trae de vuelta esos sentimientos. Hay quienes, con un sentido del humor muy característico, ya están creando teorías sobre posibles proyectos y escenarios donde Kerem, Ande y Vige coincidirían. La creatividad y la pasión de los fans son realmente asombrosas. Y este reencuentro les ha dado un nuevo lienzo para expresar esa devoción. Es importante destacar que aunque la nostalgia es un componente fuerte, también hay una mirada hacia el futuro. Los fans no solo están reviviendo el pasado, sino que están emocionados por lo que el futuro podría deparar. Y eso es lo que hace que estas noticias sean tan atractivas para el público. Es la mezcla de recuerdos queridos y la esperanza de nuevas experiencias. También podemos reflexionar sobre el papel de los medios y las redes sociales en la amplificación de este tipo de eventos. Una sola foto, un breve vídeo, puede volverse viral en cuestión de horas, llegando a millones de personas. Y para los actores, esto significa una constante exposición y una conexión directa con su audiencia. Este reencuentro, aunque sea un evento privado, se ha convertido en un fenómeno público gracias a la forma en que se ha compartido y comentado. Ahora, pensando en la estructura de este vídeo, ¿cómo podemos mantener el interés a lo largo del tiempo? Hemos cubierto la noticia, el contexto, la reacción de los fans y las posibles implicaciones futuras. Podríamos profundizar un poco más en la trayectoria individual de cada uno de ellos. Por ejemplo, hablar brevemente de otros proyectos exitosos de Kerem Bürsin y Ande Erçel que demuestran su talento más allá de Senkalkam. Y también mencionar los trabajos anteriores de Big Hyeon-al, para que la audiencia pueda apreciar la versatilidad de cada uno. Además, podríamos incluir anécdotas o datos curiosos relacionados con Senkalkam que conecten con este reencuentro. Por ejemplo, alguna entrevista pasada donde hablaran de su relación en el set, o momentos divertidos que compartieron durante las grabaciones. Cualquier detalle que pueda añadir color y profundidad a la narrativa. Y por supuesto, es fundamental mantener un tono conversacional y cercano. Imaginen que estamos charlando con amigos sobre esta noticia. Usar un lenguaje accesible, hacer preguntas retóricas para involucrar al espectador y mostrar entusiasmo genuino por el tema. En cuanto a la parte visual del vídeo, si fuera un vídeo real, podríamos incluir clips de Senkalkam, imágenes de los actores en eventos públicos, capturas de pantalla de las publicaciones virales en redes sociales y, por supuesto, las imágenes del reencuentro en cuestión. Una buena edición con música de fondo adecuada puede potenciar enormemente el impacto emocional del vídeo. Retomando el hilo principal, Big Hyeon-al une a Kerem y Ande después de años. Es un titular que evoca una historia.
Una narrativa. Y como youtubers, nuestro trabajo es contar esa historia de la manera más cautivadora posible. Hemos analizado el porqué de la expectación, las posibles interpretaciones, y el impacto emocional que ha tenido en la comunidad de fans. Para mantener el dinamismo, podríamos hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Si ustedes fueran guionistas de una nueva serie, ¿cómo integrarían a estos tres actores? ¿Qué tipo de historia crearían? Esto invita a la audiencia a participar activamente en la conversación. En resumen, este reencuentro no es solo una coincidencia fortuita, sino que representa mucho más para los seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es un recordatorio de una era dorada en la televisión turca, es una chispa de esperanza para futuros proyectos, y es una celebración de las relaciones humanas que trascienden las pantallas. La presencia de Bige Onal añade una capa extra de interés, actuando como un puente entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad. Para finalizar este vídeo y resumir brevemente lo que hemos cubierto, hemos explorado la noticia del reencuentro de Bige Onal con Kerem Bürsin y Hande Erçel, destacando la gran expectación que ha generado entre los fans. Hemos analizado el contexto de su popular serie Sen Kalkam y cómo este encuentro, lejos de la ficción, demuestra una relación cordial y amistosa. Hemos sido testigos de la masiva reacción en redes sociales y hemos especulado sobre las posibles oportunidades futuras que este reencuentro podría abrir, tanto a nivel profesional como personal para los actores. En definitiva, ha sido un tema que ha revivido la nostalgia, pero también ha encendido la llama de la esperanza y la emoción por lo que está por venir. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Qué les gustaría ver en el futuro para Kerem, Hande y Bige? ¿Creen que habrá nuevos proyectos juntos? Dejen todos sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y responderles. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran pulgar hacia arriba, compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.